Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí de nuevo. Si son nuevos por estos lados, bienvenidos oficialmente. Espero de todo corazón que se sientan como en casa y que este vídeo, que he preparado con tanto cariño, los enganche lo suficiente como para que quieran quedarse un poquito más, explorar todo lo que tenemos para ofrecer y, quién sabe, unirse a esta maravillosa comunidad que estamos construyendo juntos. Hoy, como ya pudieron intuir, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que les apasiona, un tema que ha estado generando muchísima conversación, incluso cierta controversia, en los últimos meses, las series turcas. Pero ojo, no nos vamos a conformar con hablar de las series que ya conocemos, de esas producciones que ya hemos visto una y otra vez, de las que ya hemos devorado cada capítulo y analizado cada escena. No, hoy vamos a hacer algo diferente, algo mucho más emocionante. Hoy vamos a viajar en el tiempo, bueno, casi, para echar un vistazo a lo que nos depara el futuro televisivo de Turquía en el año 2025. Vamos a desentrañar los secretos mejor guardados, a anticipar los dramas que nos harán llorar a mares, a descubrir esas joyas ocultas que están a punto de salir a la luz y que, créanme, no se van a querer perder por nada del mundo. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque este viaje está a punto de comenzar. Abróchense los cinturones. Pero antes de que nos adentremos de lleno en este mundo fascinante y lleno de promesas de las series turcas del 2025, permítanme recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a suscribirse al canal. Sí, así como lo oyen. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan absolutamente ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos mucho contenido increíble planeado para ustedes, contenido que sé que les va a encantar. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Significa muchísimo para mí, de verdad. Cada suscripción, cada comentario, cada like, es una inyección de energía que me impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, con las formalidades hechas, con el deber cumplido, como diría mi abuela, vamos a lo que nos interesa, a lo que realmente nos ha traído hasta aquí. ¿Qué podemos esperar del panorama televisivo turco en el 2025? Bueno, la verdad es que las cosas se ven muy interesantes. A ver, seamos honestos, para nadie es un secreto que las series turcas han conquistado el mundo entero. Su éxito es innegable, rotundo, avasallador, y cada año nos sorprenden con nuevas historias, con nuevos personajes que se quedan grabados en nuestra memoria, y con nuevas producciones que nos dejan pegados a la pantalla sin poder pestañear, capítulo tras capítulo. Pero, ¿qué hace que estas series sean tan especiales? ¿Por qué nos enganchan tanto? ¿Por qué nos cautivan de esa manera tan particular? Yo creo firmemente que la clave está en su capacidad única para conectar con nuestras emociones más profundas. Las series turcas suelen abordar temas universales, temas que resuenan en el corazón de cualquier persona, independientemente de su origen o su cultura. Temas como el amor en todas sus formas y manifestaciones, la familia, ese pilar fundamental de la sociedad, la amistad, ese lazo que nos une y nos da fuerzas, la traición, esa herida que tarda tanto en cicatrizar, la ambición, ese motor que nos impulsa a alcanzar nuestras metas, la venganza, ese sentimiento oscuro y destructivo que nos consume por dentro. En fin, temas que todos podemos entender, con los que todos podemos identificarnos, independientemente de nuestra cultura, nuestro idioma o nuestras creencias. Además, no podemos negar que la calidad de la producción es cada vez mayor, más sofisticada, más cuidada. Los guiones son más elaborados, más complejos, más inteligentes, la dirección es más cuidada, más precisa, más artística, la fotografía es impresionante, con paisajes que nos roban el aliento y una iluminación que realza cada detalle, y las actuaciones son, en general, excelentes, con actores y actrices que se entregan por completo a sus personajes y nos hacen creer en sus historias. Todo esto, sin duda, contribuye a crear una experiencia visual y emocional muy potente, muy intensa, que nos atrapa desde el primer momento y nos hace querer más. Pero bueno, dejando de lado las generalidades, que a veces nos pueden aburrir un poco, vamos a centrarnos en el 2025, que es lo que realmente nos interesa. Lo que he estado investigando, las horas que he pasado leyendo artículos, analizando informes, consultando fuentes especializadas, apuntan a varias tendencias muy claras, tendencias que parece que van a marcar el futuro de las series turcas. En primer lugar, parece que vamos a ver un aumento significativo en las producciones históricas. Sí, así como lo oyen. Esas series de época que nos transportan a otros mundos, a otras épocas, que nos permiten conocer la historia de Turquía de una manera entretenida y emocionante.
Ya hemos visto ejemplos muy exitosos de este tipo de series, como El Sultán o Dirilis, Ertuğrul, que han conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, pero parece que en el 2025 vamos a tener aún más opciones para elegir, aún más historias que nos sumerjan en el pasado de Turquía. Se rumorea, por ejemplo, que hay varios proyectos en marcha que explorarán diferentes periodos de la historia turca, desde los orígenes del Imperio Otomano hasta la Turquía moderna, pasando por momentos clave como la Guerra de Independencia o la instauración de la República. Otra tendencia que parece que va a consolidarse, que va a afianzarse aún más, es la de las series con temática social. Series que abordan problemas importantes de la sociedad turca, problemas que a menudo se ignoran o se minimizan, pero que tienen un impacto real en la vida de las personas. Temas como la desigualdad, la pobreza, la violencia de género, la corrupción, la discriminación, etc. Estas series suelen ser muy controvertidas, ya que a menudo critican al gobierno o a las instituciones, pero también son muy importantes, porque nos ayudan a reflexionar sobre los problemas que nos rodean y a buscar soluciones, a generar conciencia y a promover el cambio social. Algunas de estas series son muy valientes y se atreven a mostrar realidades que a menudo se ocultan o se ignoran, a dar voz a los que no la tienen y a desafiar el status quo. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las comedias románticas. Las dizies de romance siguen siendo un pilar fundamental de la televisión turca, un género que nunca pasa de moda y que siempre encuentra su público. Y en el 2025 vamos a seguir viendo muchas historias de amor, de encuentros y desencuentros, de risas y lágrimas, de corazones rotos y segundas oportunidades. Lo que sí parece que va a cambiar, que va a evolucionar, es el tono de estas comedias. Ya no vamos a ver tantas historias exageradas y llenas de clichés, ya no vamos a ver tantas situaciones inverosímiles y personajes estereotipados. Parece que los guionistas están apostando por comedias más realistas, más cercanas a la vida cotidiana, con personajes más complejos y situaciones más creíbles, con un humor más inteligente y sutil, que nos haga reír pero también reflexionar. Pero ¿cuáles son esas series concretas que no nos podemos perder en el 2025? Bueno, aquí la cosa se pone un poco más difícil, porque mucha información todavía está bajo llave, todavía es confidencial. Sin embargo, después de mucho investigar, de mucho preguntar, de mucho indagar, he podido recopilar algunos datos interesantes y algunos rumores muy jugosos, rumores que si resultan ser ciertos, van a revolucionar el mundo de las series turcas. Por ejemplo, se habla de una serie histórica que narrará la vida de una figura femenina muy importante del Imperio Otomano, una figura que hasta ahora no ha recibido la atención que merece, una mujer que desafió las convenciones de su época y que dejó una huella imborrable en la historia de Turquía. No puedo revelar el nombre porque la información es confidencial, pero puedo decirles que esta serie promete ser épica, que va a tener un presupuesto millonario y que va a dar mucho de qué hablar. También se rumorea sobre una serie de suspense psicológico que explorará los rincones más oscuros de la mente humana, una serie que nos hará cuestionar la realidad, que nos mantendrá al borde del asiento y que nos dejará pensando durante días. Los detalles son escasos, pero lo que se sabe es que está protagonizada por uno de los actores más talentosos de Turquía y que el guión es realmente brillante, con giros inesperados y una trama que te atrapa desde el primer minuto. Y por último, pero no menos importante, también he oído hablar de una comedia romántica que romperá todos los esquemas, una historia de amor diferente, original, que nos hará reír a carcajadas y que nos tocará el corazón. Parece que los protagonistas tendrán personalidades muy peculiares, muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en las comedias románticas, y que la química entre ellos será explosiva, que saltarán chispas desde el primer momento. No puedo decir mucho más, pero estén atentos, porque esta serie promete ser la sensación del 2025. Ahora hablemos un poco de los dramas. Porque sí, seamos sinceros, las series turcas son famosas por sus dramas, por sus giros inesperados, por sus finales impactantes, por sus personajes atormentados, por sus historias llenas de pasión y de sufrimiento. Y en el 2025 no va a ser diferente. Parece que vamos a ver muchas historias de venganza, de traición, de secretos ocultos que salen a la luz y que cambian la vida de los personajes para siempre. Prepárense para sufrir, para llorar, para emocionarse, porque las series turcas del 2025 van a ser un torbellino de emociones, una montaña rusa de sentimientos que los dejará exhaustos pero satisfechos. Uno de los dramas que más expectativa está generando es una serie que explorará el tema de la inmigración, un tema muy relevante en la actualidad y que afecta a millones de personas en todo el mundo. Una serie que nos mostrará la dura realidad de los inmigrantes, los obstáculos que tienen que superar, los sueños que tienen que abandonar,
las dificultades que enfrentan para integrarse en una nueva sociedad. Una serie que nos hará reflexionar sobre la importancia de la empatía, de la solidaridad, de la tolerancia, de la inclusión. Se espera que esta serie sea muy impactante y que genere mucho debate. Otro drama que promete ser muy intenso es una serie que se centrará en la vida de una familia disfuncional, una familia llena de secretos, de rencores, de envidias, de mentiras. Una familia que se desmorona poco a poco, hasta que ya no queda nada. Esta serie explorará temas como la infidelidad, la adicción, la violencia doméstica, los problemas de comunicación, y promete ser muy dura, pero también muy realista, muy honesta, muy conmovedora. Y por último, no podemos olvidarnos de las series policíacas, las series de detectives, de investigación, de acción. En el 2025 vamos a ver muchas series de este tipo, con casos complejos, con personajes carismáticos, con mucha tensión y mucho suspense. Parece que los guionistas están apostando por historias más elaboradas, más inteligentes, que nos hagan pensar y que nos mantengan pegados a la pantalla hasta el final, intentando resolver el misterio junto con los protagonistas. Bueno, creo que con esto ya tienen una idea bastante clara de lo que nos depara el futuro de las series turcas en el 2025. Como ven, el panorama es muy prometedor, muy diverso, muy emocionante. Hay muchas series interesantes en camino, muchas historias que nos van a emocionar, muchas producciones que nos van a sorprender. El mundo de las DCs está en constante evolución, y el 2025 promete ser un año clave para consolidar su éxito a nivel mundial. En resumen, en este vídeo hemos echado un vistazo a lo que podemos esperar de las series turcas en el 2025. Hemos hablado de las tendencias que se están consolidando, de las series concretas que no nos podemos perder y de los dramas que nos van a hacer sufrir. Espero que este viaje al futuro les haya resultado interesante y entretenido, que hayan disfrutado descubriendo lo que nos espera en el mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes y me encanta saber que hay tanta gente que comparte mi entusiasmo, que siente la misma emoción al ver estas series. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les parece lo que hemos visto hoy? ¿Qué series les gustaría ver en el 2025? ¿Cuáles son sus actores y actrices favoritos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Quiero crear un diálogo con ustedes, saber qué piensan, qué les gusta, qué les gustaría ver en el futuro del canal. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo, significa muchísimo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.